Bueno, una edificación que tiende a ser sustentable porque tiene un sistema especial de aireación que lo estás manejando. Sí, sí, la idea, bueno, se redujo a la mitad del proyecto, porque la idea es que el aire pase, se tome del exterior, pase por abajo la tierra y se refrigere y entre al edificio, y lamentablemente eso por cuestiones de dimensiones no lo pude hacer, pero la idea es hacer recircular el aire en los horarios donde está fresco en el exterior y que se renueve el aire en el interior del edificio. Bueno, un proyecto magnífico que lo estuviste planeando, ¿cuánto tiempo? Y mucho, mucho tiempo, porque la verdad es que a mí me gustan todas estas cuestiones de la parte sustentable. La idea también es hacer, aparte de lo que era la geotermia, que ahora no va a ser geotermia, sino va a ser una circulación forzada exterior, es poner paneles solares, que en eso estoy también. Tratando ahí, hay unos proyectos y demás para ver si se pueden conseguir o materializar esos paneles solares como para poner las células, los paneles fotovoltaicos para hacer energía renovable. Mucha gente se tomó el tiempo de la pandemia para pensar en nuevos proyectos, pero no sé si fue tu caso porque la pandemia te encontró trabajando a full, ¿no? Fue justo en la mitad. Se empezó la construcción, bueno, se suspendió en el tema de pandemia donde no podíamos salir. Y bueno, y después de a poquito cuando todo fue empezando a caminar, se volvió a trabajar, a continuar el proyecto y bueno, se terminó casi post pandemia. No, en el medio de la pandemia, fue en septiembre del 21. Ahí es donde empezamos, donde salíamos, nos volvíamos a encerrar un poquito, pero ahí es donde se inauguró el laboratorio. Bueno, ¿cómo pasaste el proceso de la pandemia con tu trabajo, teniendo en cuenta que todo lo que era análisis del COVID pasaba por tus manos y el PCR y demás, y también ir descubriendo estas cuestiones que tenían que ver con un nuevo virus que se convirtió en pandemia? Sí, bueno, en un principio nos bloquearon a todos, hasta los esenciales, cuando nos teníamos que cerrar, todo lo que no tenía internación, nos hicieron, bueno, cerrar las puertas. Después, con el tiempo, despacito, seguimos trabajando. La verdad es que el laboratorio fue una pata importantísima en el diagnóstico de la enfermedad. Al principio también con mucha incertidumbre porque estábamos muy expuestos con toda la vestimenta, las normas de bioseguridad, ir aprendiendo un poco cómo se manejaba todo y bueno, y tratando de colaborar con la gente que necesitaba, con los profesionales, porque era una incertidumbre, pero a través también una necesidad que tenían los pacientes de saber si tenían o no tenían el virus y cómo se iba manifestando en su organismo. Y después cuando ya teníamos un poco más de confianza, que podíamos trabajar más sueltos desde el punto de vista metodológico, con todas las normas de bioseguridad, fue importante porque se hacían diagnósticos tempranos. Al principio era PCR, que no lo podíamos resolver acá, había que mandarlo, demorábamos 24, 48 horas. Después conseguimos los test rápidos que eran por inmunocromatografía, que lo hacíamos acá. Y bueno, eso lo hacíamos acá en el laboratorio y con eso trabajamos mucho para hacer un diagnóstico lo más rápido posible y ver si era COVID o no era COVID y que tenga el tratamiento lo más rápido posible el paciente. ¿Qué nivel de complejidad tenés en el laboratorio para dar los resultados y si hay algunos análisis que tenés que mandar para determinar el resultado? Bueno, nosotros en el laboratorio lo que hacemos es, tenemos la parte de química clínica, metabólica, automatizada, hacemos hematología, hacemos microbiología y lo que nosotros le llamamos alta complejidad, que son los análisis por ahí hormonales, algunos análisis hormonales y demás. Tenemos un convenio con un laboratorio de Rafaela, en donde mandamos todos los días como para que la muestra los resultados estén lo antes posible. Se mandan todos los días con condiciones adecuadas, claro, para que lleguen las muestras en condiciones y bueno, y así lo resolvemos. Los médicos necesitan sí o sí un diagnóstico desde el estudio de análisis de sangre para determinar una patología. ¿Qué tan o cuánto más importante que antes es este nivel de conocimiento? Hoy en día, la verdad es que los equipos, se habla de equipos de salud, entonces ya no es más como
solamente la clínica se tiene en cuenta para un diagnóstico de una determinada patología. Entonces armamos, y a mí me gusta trabajar así, con tipo de equipos de trabajo, el médico, el bioquímico, el ecografista, el que hace las radiografías. Entonces se arma equipos de trabajo y por ahí tratamos de tener contacto con los profesionales para decir, tengo esto, ¿qué te parece? ¿Qué viste en la clínica? Entonces armamos todo como equipos de trabajo para tratar de llegar a un diagnóstico lo más certero posible. ¿Cómo se está trabajando también en la clínica de diálisis, que es sumamente importante para la ciudad y toda la región? Bueno, en la clínica de diálisis, ahí justamente lo que se hace es hemodiálisis y es para las personas que no les funciona el riñón. Lamentablemente esos pacientes no tienen otra posibilidad de sobrevida si no es con la máquina, para que, bueno, se le hace el tratamiento dialítico, se le extrae la sangre, se la filtra por un filtro externo al organismo y se le vuelve a introducir la sangre. Parece impresionante, pero es así. Se está trabajando bien. Normalmente también con el COVID tuvimos unas cuestiones de adecuar un poco para evitar el contagio, para esterilizar con ozono y demás, pero se está trabajando bien. Bueno, y ahí también se requiere cada vez más tecnología. Sí, más tecnología. Inclusive ahora estamos tratando de armar un nuevo centro de hemodiálisis con mayores dimensiones, mayor tecnología en cuanto a procesamiento de agua, esterilidad, atmósfera adecuada y demás. Emma, ¿cómo haces con todos los avances? Porque, bueno, día a día y teniendo en cuenta todo lo que uno tiene conocimiento a través de la red, la aparición de la inteligencia artificial ahora, ¿cómo te manejás con los nuevos conocimientos y con la posibilidad de los estudios de estas nuevas herramientas que aparecen? Con muchos cursos, o sea, muchos cursos vía internet. La pandemia ha permitido que se desarrolle mucho estos de conferencias o charlas a nivel de Zoom o de Meet o de tipo virtual, y siempre en contacto con otros colegas, con amigos de facultad o con grupos de bioquímicos de la zona, y tratando de ir implementando lo que se puede en el interior, y si no en contacto con los bioquímicos de los otros laboratorios a los que le derivamos, para poder tener todo lo que se tiene en la ciudad. Por ahí en la parte bioquímica es más fácil porque obtenemos la muestra, la condicionamos y la enviamos, y muchas veces no tiene que ir el paciente, sino que de esa manera podemos trabajar tipo en redes de laboratorio, y la verdad que es muy importante trabajar así en grupo. Te saco un poquito de la cuestión técnica de la profesión y te llevo a la parte emocional de la profesión, porque bueno, tu papá era bioquímico. ¿Desde chiquito dijiste yo quiero ser bioquímico? Sí, la verdad que sí. Primero sin saber lo que era la bioquímica, y después desde chiquito yo iba al laboratorio, cosa que no se debería por cuestiones de seguridad, pero yo iba. Siempre me gustó estar en el laboratorio, jugaba con tubitos, con frasquitos, mezclando cosas. Y a medida que fui creciendo, que empecé la secundaria, siempre me apasionó la biología y las cuestiones de ver qué es esto, qué es lo otro. Y no tuve muchas dudas en qué estudiar. Siempre dije, bueno, me gusta la bioquímica y seguí bioquímica, me encantó la bioquímica. Y después, bueno, tuve la posibilidad de volver. Lamentablemente el tiempo que pude trabajar con mi papá fue muy poquito. Hubiese querido trabajar mucho más. Pero fue el tiempo necesario para que me brinde todo. La verdad es que sí, se me pone un poco la piel de gallina, pero yo el tiempo que estuve con él me transmitió todo lo que había en el laboratorio. Bueno, cuando fue lo del accidente y demás, yo no había nada que no supiera, que no me lo había dicho por lo menos, nada por descubrir desde los detalles. Después siempre uno va descubriendo cosas, ¿no? Y además, con el grupo de trabajo, la verdad es que siempre recalco que la suma de uno más... En el trabajo bioquímico, 1 más 1 es mucho más que 2. Entonces, sí, emocionalmente a mí me gusta mucho la bioquímica, amo estar acá y bueno. ¡Feliz día! Gracias, muchas gracias.